extranjera durante mi primera formación universitaria como filósofo y teólogo. Entonces, este pata investigó mucho el tema de la agresividad humana, y es un instinto que todos tenemos, es decir, no podemos negar que tenemos un instinto que es de defensa, tanto del individuo como de la especie, y eso hay que asumirlo, como decíamos ayer, hay que aceptar que la gente tiene una reacción instintiva cuando tú la agredes. Eso no es que la gente sea mala, es que nos evolucionamos así, a situaciones de riesgo, enfrentar con adrenalina. La adrenalina es la hormona que te pone a punto, es decir, es aquel como si tú le metieses a un motor una acelerada completa. Entonces, tenemos que aprender lo que nos dice la ciencia para no disparar por gusto los instintos de agresión. Entonces, si tú te vas a una reunión donde sabes que hay un tipo que está a la defensiva, o un sector, o un grupo, lo menos que quieres es que se le dispare la adrenalina y se vaya con la pata en alto, como quien dice, ¿no? Y la pata en alto, creo que en Ecuador y Colombia también saben lo que significa, ¿no? Entrar con la pata en alto es decir, aquí estoy yo soy el macho alfa, yo tengo la razón. Con una actitud de esas, no hay forma de avanzar. Tú lo único que provocas es que el otro levante la pata. Ayer estaba viendo Discovery Channel, o uno de estos, History Channel, bueno, Nat Geo, que a mí me encanta para relajarme de todas estas tonterías que aprendemos acá. Mis respetos por lo que estamos aprendiendo con Enrique. Y había una escena impresionante. Estaban en Uganda, en el Parque Nacional, no sé, donde quedan los últimos 3 gorilas del mundo, y un fotógrafo profesional estaba filmando un sitio donde se ve que los gorilas estaban acostumbrados ya a los turistas. Entonces, pero de todas formas, un gorila con espalda plateada es un monstruo, 200 kilos, súper agresivo, defensivo de su... No. Y él estaba sentado sacando y de repente se le dirigen a él el macho alfa con 3 crías. Una situación de altísimo riesgo. Un macho alfa te pega un bofetón y te lanza 7 metros. Entonces las crías se le acercaron, empezaron a olerle, a tocarle el pelo. Y el macho alfa estaba a 1 metro, mirando, imagínate. ¿Cuál fue la reacción de él? Si tú le miras al macho alfa a los ojos, fuiste. Eso lo toma como una agresión. Él se tapó así. Y estaba hablando con el otro que le estaba filmando. ¿Qué está pasando? El otro decía, está el silverback, que es la espalda plateada, está a 1 metro, no te muevas. Las crías están, le siento su aliento, dice, pucha madre, en una situación como estuvieron como 2, 3, 4 minutos de altísimo riesgo, pero no se provocó agresión porque él no provocó al macho. Una mirada en ese momento agresiva hubiese descarado el instinto. El macho alfa vio que no era riesgo, no le miró a la cara. Eso mismo pasa con leones, por ejemplo. Tú le miras al frente al león y el león lo toma como una agresión. Entonces, hay que cuidar, como decía Enrique, los gestos en una situación de tensión, en que tú sabes que vas a una reunión donde están los madereros esos que iban con las armas cargadas, con el cuchillo bien afilado, a decir, nos lo comemos. Tú tienes que ir con una actitud no de provocar, no de provocar. Eso es lo que tenemos que aprender de la ciencia, de la agresión. No es que sea mala, es un instinto que tenemos y que podemos cambiar. La mayor parte de los seres humanos. Voy primero a hablar porque Isaac habló de una situación de conflicto especialmente protagonizada por sector privado, ilegal, mafioso, terrible, y cómo consiguió navegar por ahí buscando aliados, ¿no? Por eso decíamos, en un momento uno tiene que saber buscar sus enemigos y su aliado. Antes de solucionar una situación, ve con qué fuerzas cuentas y a quién puedes solicitar. ¿Por qué triunfaron 300 españoles contra 300.000 indios en Latinoamérica, en Perú o en México, que también fue una situación similar? ¿Es que eran más valientes los españoles? No. Buscaron un aliado. Buscaron un aliado. ¿Sabían eso, no? No fueron los Piedra Cueva, ni los... ¿Cómo es tu apellido? Toro, por más toro que llegase, no. Esos fueron sus antepasados que conquistaron América, no los míos. Buscaron aliados, fueron muy estrategas en buscar qué pueblo oprimido está en contra de los aztecas o de los incas, y cuando hablan de los 600 españoles en Cajamarca, está bien, tenían unos huevazos, ¿no? Porque estar en un ejército de 15.300 huevones, pero tenían otros 10.000 indios ellos por ahí que les estaban ayudando, ¿no?
una situación de conflicto con el sector público. Yo cuando ingresé al Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente recién tiene 9 años de creación. Cuando yo ingresé tenía apenas 4 años, 4 a 5 años. Entonces, en un ambiente donde entra una, como dicen en inglés, the new kid on the block, el nuevo chico en el barrio. ¿Qué pasa cuando un chico nuevo entra o metes un gallo nuevo, un gallinero o una gallina nueva? ¿Saben qué pasa? ¿Qué provoca? Le violan. Bueno, eso es tu barrio. Es el caso extremo. Pero le hacen bullying. Es decir, ¿quién eres tú, no? Para que vengas acá. Eso es lo que pasó en el Perú cuando crean el Ministerio del Ambiente y le dieron competencias de otros sectores, obviamente, porque tú no puedes inventar algo. Esas competencias antes alguien las tenía, ciertas funciones. Gestión de recursos naturales, ciertos niveles de gestión, ciertos niveles normativos. Entonces los sectores tomaron al Ministerio del Ambiente desde el principio como el que venía a robarles competencias, funciones. La situación era, cuando yo llegué a mi dirección, prácticamente no había diálogo con sectores, especialmente con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Pesquería, que aquí se llama Ministerio de la Producción. Tiene dos áreas, el Ministerio de Pesquería y el Ministerio de Industria. Y con sectores anexos, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación Agraria, el SERFOR, Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre, e incluso el Ministerio de Economía, que veía al Ministerio del Ambiente como la prima paga del sector público, que viene aquí a jodernos la pita, a ahuyentar la inversión, a poner tramitología. Entonces, un ejemplo de esta situación de tensión es esta comisión multisectorial. Yo presidí durante casi 5 años varias comisiones multisectoriales. La más complicada era esta: Comisión Multisectorial de Asesoramiento para la Implementación de la Ley de Moratoria a los Transgénicos, a los OVS. El Perú es el único país que tiene una moratoria total por 10 años, porque hay otros que tienen moratoria parcial. México tiene solamente para el maíz en ciertas zonas, otros tienen moratorias regionales. Esto fue una batalla brutal que se dio en Perú contra el gigante Monsanto y aliados, y eso no es una batalla cualquiera. Monsanto es un tipo que pone presidentes, así como Odebrecht lo hacía antes, inmenso poder en el mundo. Para ellos el Perú no representaba un gran mercado, pero sí un mal ejemplo. Entonces se lo quisieron tumbar esto. Entonces, ir ahí en esa comisión multisectorial con un montón de gente, este es prácticamente la mano visible de Monsanto acá en términos, digamos, de relaciones públicas y de manejo así ideológico. Es este señor, el doctor Brompa, tipo conocidísimo, defensor de los transgénicos, tiene como 80 años, es un tipo que todo lo que tiene, ese es un... Con él no se puede dialogar, es un tipo que muchísimos contactos, ha sido altísimos cargos siempre en el poder, etc. Y él era representante de la Sociedad Nacional, la CONFIEP, que es la Sociedad, ¿cómo es? Confederación Nacional de Empresarios, el que corta el jamón en el Perú. Entonces, en esta comisión multisectorial estaba el representante del sector más duro, el que pone y quita presidente, dice también, en alianza con Monsanto, y otros a favor de él. Y al otro lado estaban los sectores públicos, que de alguna forma varios, por ejemplo, el representante de, ¿qué te digo yo? El Instituto Nacional de Investigación Agraria. A ver cuál es. Este. Profesor, asesor del presidente de etc. Otros protransgénicos. Entonces, las primeras sesiones eran, Dios, yo sufría desde una semana antes. Era así, bazucazo, terrible, terrible la situación. No podíamos avanzar, todo eran ataques. Por un lado estaban los pro-transgénicos y por otro los anti-transgénicos. Aquí se ve uno, no se ven otros, que son de la sociedad civil, que promovieron la ley de moratoria y que a mí me acusaban, y al sector del Ministerio del Ambiente, de ser demasiado blandos con los pro-transgénicos, que nos dejábamos manejar. Una situación sumamente complicada. Si ustedes hubiesen asistido a una sesión de hace 2 meses, que fue la última, se hubiesen quedado maravillosos. Era una balsa de aceite. Una balsa de aceite. Ningún ataque, todo era cordialidad. ¿Qué pasó ahí en esos 2 años?
Yo, desde que vi cómo iba el tenor de las primeras sesiones, dije, esto hay que cambiar. Tú no puedes ir a mirarle a la cara a la espalda plateada. ¿Cuál fue la estrategia para salir adelante? La receta del cachacuchillo. Los amazónicos saben qué es el cachacuchillo. A ver, los amazónicos no hablen, los que me conocen. ¿Quién de los demás sabe cómo hacen el amor los cachacuchillos, que son los puercoespines? ¿Cómo hacen el amor los puercoespines? Los amazónicos se callan. No saben. No me digan. Es facilísimo. Con mucho cuidado. Esa es la receta para toda situación de conflicto. La receta del cachacuchillo del puercoespín. Con mucho cuidado. Tú no puedes meter un elefante en una vidriería. Tú tienes que entrar como si fueses una dama. Primeras, voy a hacer un resumen de recetas. Primero, escuchar. Ya recuerdan lo de Murciélago. Respetar. Tú tienes que respetar la opinión, que sea lo más irracional que te parezca. Muy bien, gracias por su opinión. Tú tienes que saber, toda persona tiene derecho a opinar y merece respeto su opinión, aunque no comparta, pero respetar a la persona. Tú puedes combatir la idea, pero jamás la persona. Desde la época de los tomistas en la Iglesia Católica se hablaba del argumento ad hominem. ¿Alguien ha escuchado el argumentum ad hominem? Le decían en latín. En cristiano hay otras expresiones, pero creo que se sigue usando. El argumento contra el hombre, en inglés no recuerdo cómo lo dicen. Pro a favor del hombre. No, hay una expresión legal también sobre esto. ¿La he escuchado? Yo siempre he escuchado, claro, en mi expatria decían, argumentum ad hominem es el argumento contra la gente. Me dice Chatali, yo le digo a Chatali, oye Chatali, eso que tú dices no es cierto, ¿ah? Y Chatali me contesta, tú eres un imbécil, estoy harto de ti. ¿Ese es un argumento correcto para dialogar? Usted es un corrupto, no tiene derecho a decir esas cosas. Yo no estoy combatiendo su opinión, estoy combatiendo a la persona. Entonces, en cualquier debate, tú no tienes que atacar a la persona, ataca sus ideas con respeto. Argumentum ad hominem, busquen en internet. Es que caemos constantemente, tú lo ves en los debates políticos constantemente. Dice un congresista A y el otro dice, usted es un corrupto. Pero oye, combate con ideas, no me combates a mí. Es un representante de un grupo de votantes, al margen de que sea un desgraciado, que tiene 7 mujeres, que le encanta la droga, lo que sea. Combate su idea, no le combatas a él. Entonces, eso es lo primero. Valorar, saber valorar a la gente. Toda persona tiene algún lado positivo. Y la gente aprecia que lo valores. Lo aprecia mucho más de lo que ustedes imaginan. Ese señor Roma que les decía antes, es un viejo que tú dices no necesita nada, tiene plata. No se imaginan lo cortés que se volvió conmigo cuando yo le empecé a decir, doctor Roma, excelente su exposición, pero qué muy buena esa idea. Sin embargo, empieza dándole una caricia, no una bofetada. Lo mismo para relaciones interpersonales, con su pareja, con su amante, etc. Eso sí, eso también. Apreciar. Hacer un esfuerzo para ver el lado positivo de las cosas. Tú ves a una persona que tiene muchas cosas negativas, siempre tiene. Hasta Hitler era amable con los perros. ¿Lo han visto con su perro? No sé cómo se llamaba. Un pastor alemán que dicen que le amaba. Aunque sea ese. Bueno, tenía. No lo voy a decir por ahí, no. Perdonar. Dios, tú dices que este desgraciado concha su madre una vez me hizo no sé qué, me dijo no sé cuánto. Deja el pasado. Deja el pasado. Si tú quieres construir el futuro, tienes que dejar el pasado. Por eso a los indígenas, amazónicos, no los andinos, no, espero que no haya ningún andino acá. Al indígena andino le cuesta perdonar. Dios santo. Su resentimiento de 500 años de derrota, los cusqueños lo tienen hasta ahora en la sangre. Y tú te vas a Cusco y les duele como si les hubiesen pisado el huevo ayer. El amazónico es mucho más perdonador. Yo me he admirado muchísimas veces el amazónico cuando han preguntado, ¿qué has aprendido tú de los amazónicos? Yo he aprendido a vivir, me preguntó
la idiota de la, ¿cómo se llama esta? Milagros Leiva, me hizo una entrevista hace un par de años, una periodista conocida aquí en Perú. Me dice, ¿qué has pasado tantos años en Amazonía? ¿Qué podrías decir de qué has aprendido? Y aprendí a vivir. Los amazónicos ni viven traumados con el pasado, ni obsesionados con el futuro. Los pueblos nórdicos vienen obsesionados con una futura jubilación, un retiro, y cuando llegan ya no les da ni para nada. Es decir, se pasan toda la vida obsesionados con ahorrar, con no sé qué, y cuando llegan al tiempo se les acabó la vida. Muchos estamos traumados con nuestras experiencias pasadas y llevamos una mochila gigantesca, obsesionados con lo que me pasó una vez, con que mi vecino, con mi pariente, mi hermana, no sé qué. Entonces, el indígena amazónico no recuerdo, digo, no sé por qué, quizás su psicología, que es más inmediatista, de vivir el momento, disfrutarlo, yo creo que han conseguido un equilibrio. De repente Demóstenes no está de acuerdo, pues está de acuerdo. Han conseguido un equilibrio de saber disfrutar de los momentos y de vivir el momento y no estar ahí obsesionados con el pasado ni con el futuro. Bueno, el respeto es una de las palabras que considero que es más importante para el tema de situaciones de conflicto. Saber apreciar y respetar diferentes opiniones y caracteres. No todas las personas son como nosotros, es obvio. Somos una fauna recontra diversa. Entonces no podemos creer que yo soy el único bueno, que tengo toda la razón. Toda persona aprecia una buena palabra, como les he dicho. Les voy a leer una frase que es una de las... ¿Saben que mi sotana se me escapa a veces por entre? Esta frase, que también está en Romanos, es una de las más sabias de la Biblia. Dice, si el que te aborrece, bueno, es una traducción horrible, hay mejores traducciones de la Biblia, si el que te aborrece tuviese hambre, dale de comer pan, y si tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. Yo cuando aprendí esto hace ya 80 años, he hecho el experimento. Una persona que sé que me detesta, yo la detesto. Y he hecho el experimento de, mejor si lo hacen a sus espaldas, que se entere por otro, porque si no pueden pensar que es hipocresía. Una persona con la que te llevas mal, en un grupo donde sabes que le van a contar, tú dices, esta persona, buena persona, sí, es una persona, es muy hábil, no sé qué, le tiras una alabanza, al día siguiente te va a mirar con otra cara, te va a mirar con otra cara. En público también lo puedes hacer, pero más efecto tiene en privado, porque alábale, reconócele algo, reconoce un mérito, y vas a ver cómo avanzas en la resolución del conflicto. ¿Están de acuerdo? Para terminar así, perdón, ya he dicho, no obcecarse con el pasado. Es que me sacó la cuenta. Ahí sí no hay que perdonar. Me atrasó, dice que Perú, me atrasó. Esa expresión es genial, ¿no? Es un atrasador. Demóstenes es un atrasador, ¿no? Se le sacó la vuelta a su vecino. Dicen también ahí en tu pueblo, atrasar, ¿no? No es un atrasador. No existe. Es normal. En general tenemos que buscar puntos de consenso. Siempre, por más que digas es imposible llegar a un acuerdo, siempre hay un término medio donde pueden negociarse. Como hizo Isaac. Tú decías, puta, en un escenario como ese, en que las concesiones madereras en la región de Callao ocupaban todo el territorio, es imposible avanzar. Llegó a un término medio. Obviamente tienes que saber retroceder. Tú no puedes decir 300.000 hectáreas o nada. Con esa posición no negocias. Eso no vas a llegar a ningún sitio. Tienes que saber retroceder. ¿Hasta cuánto puedes retroceder? 130.000 ya. El otro retrocede, otro 100. Llegamos a un punto. Así se negocia. Eso es la diplomacia. La ley básica de la diplomacia es llegar a puntos de consenso. Evitar confrontación. Dos no pelean si uno no quiere. El espalda plateada que vi ayer en televisión no confrontó y no le sacó la cabeza de un puñete a ese fotógrafo porque no le confrontó. El otro no quiso pelear y él no entendió que tenía una amenaza. Humildad. Escucha. Aunque hay algunos escépticos que dicen que el humilde es aquel que quiere que le alaben 2 veces. ¿Sabían eso? No. Esos son los cínicos que dicen eso. Uno no puede hacer alarde de humildad tampoco, pero sí tiene que ser humilde. Una cosa es hacer alarde de humildad, que en el fondo es un gesto quizás de soberbia, y otra cosa es ser humilde.
no dárselas de, no creerse más. Y muchas veces vemos gente, Diosito, qué ego. A mí, yo recuerdo que cuando llegué al Perú, por mi carácter conquistador, por mi aspecto, mucha gente creía que yo era un sobrado. Tuve que hacer grandes esfuerzos para cambiar esa imagen que tenían de mí. Y a mí me decían, uy, la gente dice que tú eres un sobrado, que te crees más, que no sé qué. No es así. Es mi timidez, yo era recontra tímido. Como les conté el otro día, yo era incapaz de hablar en público, tenía problemas de comunicación y la gente entendía que yo me creía más. Entonces tú cuando tienes un defecto así, tienes que hacer un esfuerzo especial para ser cortés. El choque de caracteres, mi cultura. Yo me he criado en una zona del noroeste de España donde la gente nunca se besa en público, nunca da un son. Allí la palabra más suave es coño, hostia. La gente se trata palo, ¿no? Los antepasados aquí los gallegos, antepasados de Piedracueva, la gente más tosca del mundo. Hay una anécdota, en un valle cercano donde yo nací, este actor famoso que es el protagonista del Señor de los Anillos, que es argentino, noruego, algo así, ¿cómo se llama? Viggo Mortensen. Cuando estaba preparándose para filmar la película A la Triste, dicen que visitó la tierra de A la Triste, que es mi tierra. Es un personaje histórico, no sé si han visto la película A la Triste, dicen que es muy buena, no la he podido ver. De un soldado español en los tercios de Flandes, etcétera, ¿no? Un carácter muy particular. Y él vio en ese valle, que es un río que está cerca de donde yo vivo, bueno, mi familia vive, por los restos de mi familia, y iba averiguando para impregnarse del carácter de su personaje, ¿no? Y encuentra un campesino. Entonces para allá y le dice, oiga señor, él habla muy bien castellano porque su madre creo que es argentina. Le dice, ¿dónde puedo encontrar unos tomates, unas verduras quiero para comer? Está el otro ahí con su asada acabando. Levanta la vista y dice, no es su tiempo. Y sigue acabando. Dice, este es A la Triste. Es decir, el tipo con más arisco, medios comunicativos. Tú llegas así a un campesino amazónico y ahí, uy, ¿tú quién eres? Afín acá, ve cómo es, ¿qué haces por acá? Al día siguiente estás acostándose en su cama, prácticamente. Va a ser un amigo, Dios mío. Entonces, ese carácter, imagínense que yo llego acá y me encuentro con los amazónicos, choque frontal. Uno tiene que sacarse su máscara, su cultura y ponerse en el lugar de donde está para ver cuáles son las prioridades de los comportamientos de las personas y tratar de acomodarse. Cortesía y amabilidad. Abre 1000 puertas. Ser cortés, llegar a una oficina y decir, señorita, muy buenos días, ¿qué tal está usted? Una palabra cortés te abre 1000 puertas. Allá. Estoy buscando al director. Si tú no te haces amigo de la secretaria, no vas a llegar al director, ya lo sabes. Entonces, hay algunos que me dicen, yo voy con mi gaseosa, con no sé qué. Yo empleo otros trucos, porque la gaseosa a veces es un poco. Le digo, está usted muy bonita hoy, ¿no? Cuando ya tienes cierta confianza. Uy, ese vestido te queda genial, señora. Cuando ya tienes un poco de confianza. Pucha, la mujer no se resiste a un piropo. Disculpa. ¿Saben lo que es la regla de las 24 horas? ¿Saben la regla de las 24 horas? Todos los que están casados, ¿se la aprenden ahora o se van a divorciar? La regla de las 24 horas que le dan los psicoterapeutas a las parejas es no tomes jamás una decisión en un momento de tensión, o de cólera o de pelea. Espera 24 horas. Para situaciones de conflicto no tomes una decisión en 24 semanas o 24 días. Es decir, cuando hay una situación de conflicto, las hormonas están tan exalteradas, los ánimos están tan calientes que no se puede avanzar. Tú tienes que dar tiempo que se enfríe la temperatura. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves que hay una situación de tensión, tú dices, retirada estratégica y habrá otro momento en que llegue otro escenario. Hay situaciones en que tenemos que tomar un plazo para seguir avanzando en una negociación. ¿De acuerdo? El filósofo, el emperador filósofo. No todos fueron como Nerón. Hay emperadores romanos increíbles. Les aconsejo que lean Memorias de Adriano, otro emperador romano filósofo impresionante, de Jacqueline de Justernat, algo así se llama.
una francesa americana, Memorias de Adrián, impresionante. Pues este señor, nacido en España, por cierto, también, Marco Aurelio, una de las cosas que escribió es esta: al levantarte hoy, piensa que a lo largo del día te encontrarás con algún mentiroso, algún ladrón, con algún adúltero, con algún asesino, y recuerda que has de tratarlos como hombres, porque son tan humanos como tú y por tanto te resultan tan imprescindibles como la mandíbula inferior lo es a la superior. Hay una frase de Terencio que es casi coetáneo con él es del 150 después de Cristo. Terencio creo que fue un poco anterior, que decía: hombre soy, nada humano considero ajeno a mí. ¿Han escuchado esa frase antes? Lo dicen en latín también: homo sum nil humani alienum tutum, que significa nada de lo humano me es ajeno. No podemos ir categorizando a las personas: este es un hijo de puta y con él lo hablo. No, todas las personas tienen su lado, como decía antes, y hay que saber convivir con ella. No podemos cambiar la realidad. Tú no puedes cambiar la realidad, tienes que adaptarte a ella. Hay una frase que me contaron hace mucho, muy sabia. Los problemas, bueno, en Perú lo hacen en broma, dicen, ¿no? Los problemas son de dos tipos: los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Eso es para el sector público. El otro es: hay problemas y hay situaciones. Los problemas son aquellos que se pueden solucionar, tú trabajas por solucionar. Hay situaciones que no se pueden cambiar. ¿Qué haces frente a ello? ¿Qué haces frente a una situación que no puedes cambiar? Te pusieron un alcalde hijo de puta que es tu opositor. No puedes estar toda la gestión diciendo: es hijo de puta, es un cabrón, un ladrón, un corrupto, yo no hablo con él. ¿Qué haces frente a una situación que no puedes cambiar? Buscar un camino diferente, ¿qué significa? Tú te encuentras una mole de piedra que no la puedes cambiar, ¿qué haces? Cambias de camino. Te adaptas. Te adaptas, no puedes estar diciendo: pero es que este es el camino, pero no puedes pasar, el río creció, no puedes pasar, pero es que no, pues busca una alternativa. En el caso de situaciones, tú te adaptas, no la puedes cambiar, no te obceques, no insistas, ¿está bien? Entonces, situaciones, problemas y situaciones. El elefante en la herida. Decíamos que tenemos que saber buscar situaciones favorables y también personas favorables. Hay personas que son extraordinarias para negociar, súper diplomáticos, y hay gente que no le puedes meter en una mesa de negociación porque te salen peleando con todos. ¿Conocen de ese tipo de personas? No las quieren. A mí en el ministerio, por ejemplo, en mi dirección, tengo una persona así. Muy buena persona, muy buen técnico, pero es la persona más antidiplomática que he visto en mi vida después de alguien que conocen aquí, que tiene mucho pelo, ¿no? Es un elefante caballero. Esas personas varias veces me han dicho, sectores: envía a alguien de tu dirección, por favor, pero no me envíes a esa. Así te lo dicen, ¿eh? Pero tienen confianza. Entonces, hay que saber que tú en una situación de conflicto hay personas que no las tienes que llevar porque son elefante, incapaz de conciliar, tender puentes, etc. Hay muchísimas frases que le atribuyen a Einstein. No importa si leer las dijo, pero esta es muy sabia. No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Tenemos que ir con mente abierta. Si tuviste un conflicto con una persona, hazte idea, es decir: a ver, voy a ir con una nueva persona como si yo fuese alguien que no conozco a esta persona y todos los precedentes, voy a tratar de cambiar mi estado mental para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Y acabo con un ejemplo en que esto sí fue una guerra. Lo otro son situaciones de conflicto con sectores públicos. Les puedo decir que cuando yo dejé el ministerio, las relaciones con los otros sectores eran cordialísimas, reuniones periódicas, etc. Y me llegó una anécdota a través de mi ex jefe, el viceministro con el que trabajé primero. Ahora su primo, su tío, es viceministro en el Ministerio de Agricultura, y me contó una anécdota hace 6 meses o 4 meses. Me dijo: ¿y sabes qué? Me visitó mi tío, porque él estaba enfermo, y me dijo, estuvieron hablando del Ministerio del Ambiente, y como el otro está en el Ministerio de Agricultura, le dice: oye, ¿sabes? Me han contado que hay en el Ministerio del Ambiente una persona con la que sí se puede hablar. ¿Quién? Pepe Álvarez.
para mí fue una sorpresa, porque la gente que me conoce de mis tiempos talibanes, porque yo he sido talibán, cuando yo entré al Ministerio de Ambiente apostaban cuántos meses iba a durar ahí. Y he durado casi 5 años. He sido el último sobreviviente de la gestión anterior, lo que pasa es que ya la situación era insostenible, ¿no? Que se puede hablar con él. Eso deberían ser todos los profesionales de NCI, personas tolerantes, dialogantes, abiertas, que escuchan, respetan, comprenden y valoran. ¿Ok? Hagan su lista. ¿Están de acuerdo? Esta reserva, la reserva Pavoy Mishana, ha sido mi hija querida, la primera área protegida que yo ayudé a crear. Y todos decían, tu área protegida, porque yo fui el que levanté la liebre y la cacé. No fui yo el que la creó, la creó el Estado y muchos actores. Pero al lado de Iquitos, la ciudad más extractivista del mundo. Esto es Iquitos. Fue una carretera que une Iquitos con la ciudad de Nauta, este es el río Amazonas. El río Napo está un poquito más allá, hacia Ecuador. Crear una reserva a menos de 25 kilómetros, una ciudad que vive de la depredación de su entorno, ya se imaginan, eso es meterle la mano en el avispero. Bueno, conflictos por otras partes. Aquí hay unos bosques sobre arena blanca súper rarísimos en la Amazonía Occidental, ricos en endemismos de plantas y animales. Ahí he encontrado varias especies mortas, incluyendo la perlita de Iquitos, la ave más amenazada del Perú, que eran como 30, 40 individuos, que viven en esto que son manchas oscuras, son bosques sobre arena blanca, muy raros en la Amazonía Occidental, funcionan como islas casi. Tremenda presión. Había el Estado parcelado, esto todo son parcelaciones agrícolas, suelo purísimo, no han tenido ningún resultado económico, pero claro, construís una carretera, hasta un pedazo de roca vale, y al lado de una ciudad expansiva como esta. Entonces ya se imaginan, la situación era este desgraciado de español ha venido aquí a quitar la tierra, a mezquinarlo, a matar a la gente de hambre. Bueno, la campaña en esos años, en los años 2000, 2002, fue feroz. El Frente Patriótico, que se creció mucho en Iquitos en la época del conflicto con Ecuador, en esos años, del 98, 99, el 2000, la tensión era muy fuerte, ¿no? Se había prácticamente enseñoreado a la ciudad. Eran los que marcaban la agenda, todo el mundo les tenía miedo, quemaban negocios, ahuyentaban a los políticos, a los jueces, bueno. Terrible. Y ellos habían puesto en su lista de, como lo llaman aquí, plataforma de reclamos o plataforma de lucha, uno de los reclamos era anular esta reserva, porque decían que se iba a entregar a Ecuador y una serie de historias. El escenario era terrible. Y encima, los mafiosos, que nunca faltan, habían invadido. Había 350 invasores que habían ocupado esto. Para traficar. Situación casi peor que la de Isaac en Esa era una guerra. Guerra total, porque ahí no puedes negociar con delincuentes, mafiosos. El famoso Sun Tzu, el maestro de la guerra, escribió este libro hace 2400 años, 1500. Tiene sabias muy interesantes cuando tú tienes una situación de conflicto. Conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo y sabrás un jugador muy bacán. Cuando tienes un enemigo como los maderos, tú tienes que conocer quién es quién, qué es qué, cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus aliados. Eso requiere inversión de tiempo. Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Mide tus batallas. Como les dije el primer día, Napoleón, Alejandro Magno, Julio César, Atila, Aníbal, sabían elegir su campo de batalla y triunfaban siempre. No puedes pelear en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Tienes que hacer un análisis inteligente, para eso tenemos que tener, y ser más inteligentes que ellos, astutos como serpientes. El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Si puedes triunfar sin confrontar, mejor. Si puedes llegar a una negociación, no confrontes, no salgas a los medios. A Isaac le ha salido muy caro, ¿verdad? La batalla en los medios porque ahí tienen más recursos ellos. Entonces hay que evitar esos escenarios de confrontación, son los más indeseables. Primera lección, esta no la dice Sun Tzu, divide y vencerás. Si tú tienes un enemigo poderoso, busca quién de sus aliados podría ser tu aliado y te lo ganas. Si no puedes enfrentar a todo el ejército, que han hecho tradicionalmente, y la guerrilla la inventaron en España justo contra los romanos, un señor llamado Viriato, la guerrilla.
Es una palabra que no existe en inglés. Ellos usan cadila, ¿no? Porque es una invención latina del Mediterráneo. No puedes enfrentar al Imperio Romano, a sus legiones, le desgastas, le atacas por acá, le divides por allá, buscas qué parte es más débil y ahí le atacas. Y elige mejor a tu aliado y cuídalo. Elige a tu enemigo, pero elige también a tu aliado. Cuídalo. Y esas busco aliados, las comunidades, consejo regional, ciertos medios. Entonces tú tienes que ver tus fuerzas. Si no vas a ganar, no la peleas. Pero si tú haces un buen escenario de batalla y vas dividiendo, eliges la parte más débil, puedes llegar a ganar. Inteligencia. Esta frase creo que ya estoy acabando. Fernando Sabater, fíjese, tierra de catalán, pero un genial filósofo. No, él es un catalán no catalanista. Los retrasos mentales son los que andan dividiendo al mundo en vez de unirlo, ¿no? Ahora bien, cuando ese libro es obligatoria lectura para todos aquellos que son padres de chicos o futuros chicos adolescentes. Para hacerlo leer a su hijo. Mi hijo, cada vez que le pregunto, ya, 14 veces me has dicho y ya lo he leído. Es un libro, además que nos sirve a los adultos también. Ética para Amador. Hay una que imita un poco la famosísima obra de Aristóteles de hace 2500 años, Ética para Polímaco. Esta es ética para un chico de 16 años. Es decir, ¿cuáles son los fundamentos del comportamiento humano? Eso es el análisis. Un libro genial, chiquitito. Ahora bien, si cuando más feliz de leer se siente alguien, menos ganas tendrá de ser malo. Nosotros, como les comenté el primer día, buscamos la felicidad. Buscamos que nos quieran, eso es lo que hace esta vida tener un poco de sentido, porque esta vida es una mierda, vamos todos a morir. Mi hijo me decía una vez, ¿para qué alargamos la agonía? Nos suicidamos todos y se acabó. Si entonces no vamos a morir, esta vida de que este planeta no tiene sentido. Yo le dije, hombre, pero mientras estamos acá, al menos hay que tratar de disfrutar un poco de la vida. Y lo poco que nos trae gratificación es estar a bien como eso. ¿A ustedes les gusta estar peleados con sus vecinos? A nadie. A nadie. Aún aquellos que buscan la confrontación, no les va bien. No les va bien. Uno se va a la cama cuando se ha peleado, yo lo noto. Cuando voy una vez y estoy así desasosegado, un día que no puedo dormir, digo, ¿qué mierda me pasó hoy? Y me acuerdo, la escena esa, estuve con el viceministro y tenía una cara de culo. Ya sé por qué. Nadie está feliz cuando está confrontado con alguien, ¿no? Entonces buscamos ser felices. Entonces, ¿se siente alguien menos ganas de ser malo cuando tu entorno están felices? Te lleva bien con todos. ¿No será cosa prudente intentar fomentar todo lo posible la felicidad de los demás en lugar de hacerles desgraciados y cortando los propensos a más? Si tu vida es confrontacional, problemática, conflictiva, vas a estar con el psiquiatra tarde o temprano. Vas a terminar siendo un desgraciado. El que colabora con la desdicha ajena o no hace nada por poner remedio se la está buscando. Se está buscando una vida de insatisfacción. Termina con cáncer, ¿no? Ese tema del estrés, ya saben lo que es terrible. Que no se queje luego que haya tantos malos hoy. A corto plazo, tratar a los semejantes como enemigos, como víctimas del pueblo para hacer ventaja. Tratar de aprovecharse de otros, sacarle alguna pendejada. El mundo está lleno de pillos, giles en España, o descarados canallas que se consideran sumamente astutos cuando sacan provecho de la buena intención de los demás y hasta de sus desventuras. Francamente no me parecen listos como ellos se hagan creer. El típico vivo criollo que decimos en Perú, aquel que siempre trata de aprovecharse, sacar la vuelta a todo, ¿no? La mayor ventaja que podemos obtener de sus semejantes no es la posesión de más cosas, todo el mundo ya sabe, tener más cosas. Por eso no estamos en NCI por conseguir comprarnos un día un Maserati o un Ferrari, ¿no? O el dominio sobre las personas, el poder es otro de las grandes ficciones de que te da satisfacción, no da satisfacción. El dominio de las personas tratadas como cosas, como instrumentos, como mal objeto, sino la complicidad y afecto de los seres más libres, es decir, la ampliación y el refuerzo de la humanidad. El efecto de los más libres, aquellos que te quieren por lo que tú eres, no porque tienes poder sobre ellos. Una vez leí la definición del amor que hacía Jean-Paul. Y era algo así como es la felicidad de ver que alguien depende de ti por su libre decisión. Eso es cuando uno se enamora de una persona a la que aprecia, porque tú te enamoras no de aquel que desprecias o menosprecias,
Tú sientes que esa persona depende de ti y que te necesita, y esa es la satisfacción más grande del mundo. Sentir que tu vida tiene sentido, que tú sirves, vives para algo. Eso es un momento emotivo, emocional. Eso hay que construirlo en una ONG como NSI. Construir una vida en que la gente reconozca que tú le eres útil, que le has ayudado en algo. Esa es la mayor satisfacción que podemos tener. Es decir, yo a esta comunidad o a este grupo de personas les he ayudado a vivir mejor, les he ayudado a solucionar problemas y ellos me aprecian no porque tengo una barba blanca o porque tengo unas botas Caterpillar mejor que su chancleta o que tengo más platita porque tengo un deslizador o tengo un carro o tengo un carro. Por mí, porque soy yo, porque yo soy bueno. A mi juicio, ese es el sueño de una vida plena, llegar. Y por eso yo me metí en Sachakura y por eso después dejé la iglesia. Porque yo al principio pensé que la mejor forma de ayudar a las personas es ayudarles a vivir como el Evangelio. Después me convencí, tratando con indígenas amazónicos, puta, viven mejor el Evangelio que yo. Aquí hay otros problemas que yo pueda ayudar a solucionar, no hablarles de amarse unos a los otros. Eran mucho mejores personas que yo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya acabo, Enrique, no me río. Acabo con el sentido del humor. Si hay algo que puede ayudar a solucionar momentos de tensión, a tender puentes, es el sentido del humor. Yo lo valoro más que cualquier otra calidad. Lo valoro. Hay gente que no puede sacar una sonrisa a los demás. Yo no le pondría a esa persona en mi equipo. El sentido del humor es fundamental. Miren lo que dice Oscar Wilde, que terminó, saben que era un homosexual en el peor momento de la historia para los homosexuales, que es la época victoriana en Inglaterra. Él decía, si tú quieres decirle a alguien la verdad, hazle a él reír, de otras formas te matará. Si tú quieres decirle a un maderero algo, díselo en broma. Oye, compadre, ustedes se pasan. Yo en situaciones de tensión me ha resultado, pero hay que usarlo con mucha cautela. El sentido del humor, venga ahí el pingüino tratando de despertar a un oso. Hay que tener cuidado. En el lugar equivocado, el momento equivocado, el sentido del humor puede ser contraproducente. Hay que medir muy bien nuestras bromas, nuestros chistecitos, etc., pero a veces ayudan. Yo a veces he metido también la pata, pero generalmente me resulta mucho. Y si ustedes hubiesen estado en alguna de esas reuniones de las comisiones multisectoriales, toda la gente decía, pucha, contigo una comisión multisectorial al menos es entretenida. Yo cuando me despedí de mi equipo, les dije, yo no sé si Fran aprendió algo conmigo, al menos se han reído. Al menos se han reído. Que no es poco, ¿ah? Amanece, que no es poco, se titula una novela por ahí, una película. Con cautela y respeto, pero para romper el hielo. He pasado varias situaciones en que una expresión, una broma suave, oportuna, la gente se ríe, se relaja y hay otro ambiente total para negociar. No quiero perder tiempo, les podría contar varias anécdotas sobre esto. Este es el último cuento. Sé que les gustan los cuentitos, este es el último cuento, que me parece genial. Es de un libro de esos de la sabiduría sapiencial judía. El rabino y el profeta Elías. El rabino Beró Cajoza solía frecuentar el mercado desde hace 2000 años antes. Este cuento, donde se le aparecía el profeta Elías. Una vez le preguntó al profeta, el profeta Elías, este rabino, ¿hay alguien en este mercado que vaya a tener una participación especial en el reino futuro? ¿En el cielo? No, respondió de manera resuelta Elías, prácticamente al borde del pesimismo, como diciendo. Pero poco después pasaron dos hombres y el profeta corrigió de inmediato. A decir verdad, esos dos tendrán parte del reino. Es decir, van a estar en el reino y tú no. Para un rabino eso era, oye, ¿qué pasa? Entonces el rabino intrigado se puso a seguir a los dos hombres y cuando los alcanzó les preguntó por su ocupación. Ellos respondieron, somos bufones, payasos. Cuando vemos que los hombres están deprimidos, les levantamos el ánimo. Por otra parte, cuando vemos a dos personas peleando, nos esforzamos para que hagan las paces. ¿Quién iba al cielo? No el rabino que se paraba todo el día rezando a Dios, poniéndose filacterias, cumpliendo los sábados y no sé cuántas normas de la vida, sino aquellos que hacían cumplir las normas, que se tienen más fe. Y ahora sí la última. No puede acabar si no es por el Papa, ¿ves? Saber diálogo. Así la tengo aquí debajo. No soportamos vernos débiles. El diálogo y la búsqueda de las verdades que nos llevan a construir un proyecto común como el SI implican escucha, renuncia.
Tienes que bajar de tu podio, de tu titulito, de tu cargo, de tu sueldo, de tu poder. Reconocimiento de los errores, aceptación de los fracasos y equivocaciones implican aceptar la debilidad. Aceptar la debilidad. Tú tienes que aceptar que tú eres una persona limitada, etc. Vete con una actitud humilde y la gente te va a escuchar y te va a aceptar mucho mejor. Preguntas, insultos. Por favor. Sí, yo en primer lugar quiero